Dígame, Sí, ya. Entonces, la clase pasada lo que estuvimos viendo fue música porque creo que sí nos pone como un poquito en ambiente, ¿no? La verdad, cuando vemos la arquitectura del barroco, sí está muy impresionante, ¿no? Sí nos da esa sensación como de riqueza. Sin embargo, hay algo que debemos de tomar en cuenta y que siempre, ¿no? Lo van a ver así, todos los historiadores siempre dicen esto, pero sí, es que es una época de crisis, ¿verdad? Obviamente la reforma y la contrarreforma sí surge en el Renacimiento, pero toma mucha fuerza ya en el barroco, porque es en el barroco cuando se dan cuenta que sí han perdido muchos fieles. Aparte de eso, pues hay un montón de guerras y bueno, también por ahí, pestes, o sea, ya saben que las pestes ahí desde siempre, ¿no? Entonces, lo que tiene este arte es que es mucho como ilusión. También los historiadores dicen, es que es un arte de propaganda, muy de política, pero es que la verdad, eso ya lo hemos visto en todas las clases, siempre ha sido así, siempre ha sido quien tiene el dinero, siempre ha sido quien lo encarga, ¿no? Y pues bueno, qué bueno, ¿no? O sea, la verdad, porque si no, quién sabe, ¿no? Entonces, el arte barroco siempre van a ver que se pone, que está al servicio del catolicismo. También hay que recordar que es la época, bueno, acuérdense, ¿no? 1600, 1750 más o menos, ¿no? Miren, por aquí 1650 a 1670 como la gloria, pero también es un arte que nos recuerda a las monarquías absolutas. Yo también ahí me quedo pensando, porque si venimos de Carlos V, que la verdad eso era una monarquía absoluta, y la idea de Carlos V pues sí era ser un emperador así casi casi de todo, pero también un emperador católico, quería como que todos fueran católicos. Felipe II también, ¿no? Que era un poquito más, pues fanático, ¿no? ¿Por qué siempre ponen esto en los libros? Principalmente pues por Luis XIV, ¿no? Ahora, también van a ver qué dicen los libros. Es un arte universal, pero también dice eso del arte románico, del arte gótico. Entonces, bueno, entonces, 1600 a 1750. Cosas importantes a recordar es que en 1517 es cuando Martín Lutero va a pegar sus tesis, ¿verdad? En Wittenberg. Y luego se va a tomar el trabajo de hacer la traducción al alemán de la Biblia. Esto es muy importante porque vamos a ver, si en el Renacimiento están un poquito más, tolerantes en la cuestión de que no se preocupan tanto de los fieles que están perdiendo, o sea, como que dicen, bueno, vamos a hacer concilios, igual, pues otra vez, no sé, nos unificamos, no es algo tan importante, pero ya para el barroco se dan cuenta que sí han perdido demasiado. Entonces van a usar el arte para, por eso se pone, ¿no? Que es el arte barroco está al servicio del catolicismo, porque van a usar el arte para jalar otra vez fieles. Y se dice que es un arte de ilusión, porque como son periodos de crisis, se simula como mucha grandeza, porque la arquitectura va a jugar mucho con la ilusión para parecer pues más grande, para parecer más rica de lo que es. Vamos a ver muchas esculturas, muchos retablos, que se ve todo muy rico, pero en realidad, pues, o sea, solo es así como que madera y con la hoja de oro, ¿no? No son esculturas tan macizas de oro como la gente cree. Y todo esto es pues para que los fieles digan, bueno, esta es la fe verdadera, ¿no? Porque vean el poder, o sea, el Vaticano, simplemente el Vaticano, y es ahí donde se cuenta como fecha de inicio con el baldaquino de Bernini. Ahí es como la fecha que muchos toman como el inicio del barroco. Entonces, bueno, es una manera de que los fieles digan, sí, esta es la fe, esta es la buena, ¿no? Porque vean.
aquí, ¿cuál crisis? Y todo es puro esplendor, pero todo es como una pantalla para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Además, hay muchas guerras, recuerden, ¿no? San Luis XIV, ¿a cuántas guerras no se fue? Entonces, vamos a hablar del barroco, pero en Italia. Luego vamos a ver en Francia porque es muy diferente, igual que la música, es muy diferente. Entonces, que nos quede muy claro que es al servicio del catolicismo. Claro, eh, los protestantes también van a usar el arte, pero sobre todo la música. Y es por eso que vamos a tener grandes compositores del barroco, de música sacra, y casi son alemanes, ingleses. Estos son los que se van a ocupar de hacer las grandes cantatas, las grandes misas, los católicos también, ¿no? Pero es que como los protestantes no pueden poner imágenes, no pueden usar todas esas ilusiones que van a usar los barrocos católicos, pues tienen que usar más, pues, la Biblia, ¿no? Con la traducción y la música. Eso es lo que ellos van a usar más. Y en Roma, pues van a llegar a la conclusión de que pues tenemos que usar todo, todas las armas para volver a ganar todos esos fieles que se fueron. La arquitectura va a tener, bueno, aquí dice, ¿no? Una complicada geometría y basada en movimiento. Nosotros recordamos que el Renacimiento, ¿a qué nos recuerda? A la antigüedad clásica. Ya ven, siempre vamos a estar viendo esa cuestión. ¿Y cómo es? Pues es una arquitectura arquitrabada, ¿verdad? O sea, líneas rectas, como las que tenemos la mayoría de nuestras casas aquí en Toluca, ¿no? Verticales y horizontales. Lo que tiene el barroco es que se usa la curva, la contracurva, o a veces como una línea, una curva. Entonces, por eso se dice que tiene mucho movimiento. También tiene una rocalla que es diferente a la rocalla que se usa en el rococó. Y como siempre, pues el término es así, de una manera despectiva, como lo que habíamos visto con el gótico, solo que en el Renacimiento, pues ellos como que se ponen como que ellos son los que están haciendo ese arte renacentista, entonces pues ya como que nadie los nombra de una manera despectiva, como si se le va a hacer en el barroco, que es de barrueco, que es así que como recargado, ¿no? Es una representación de la realidad mediante a la fantasía y eso está muy padre. La verdad es que eso está muy, muy, muy padre. Es muy teatral. Si tienen que pensar en algo, piensen en que es un arte que es teatral. Se usa mucho la luz dentro, bueno, no es que no se usara antes, es que, bueno, es que así dicen los libros, pero yo sé que los libros tienen que cambiar, ¿no? O sea, no se puede quedar así. Pero bueno, el uso de la luz es muy teatral, es como los cuadros de Caravaggio, ¿no? Cuando ustedes piensen en esculturas y pinturas, por eso siempre ponemos arquitectura, porque está supeditado casi a la arquitectura, sobre todo si estamos hablando de, de iglesias, ¿verdad? De catedrales. Este arte ocupa, bueno, ya vimos esto. Vamos a ver también nosotros que en Italia va a haber dos arquitectos muy importantes y de esto van a haber conferencias y clases y todo lo que quieran en internet hay, ¿no? Que son Bernini y Borromini, que tienen personalidades muy distintas y les va muy distinto. Gracias a la personalidad, aquí también vamos a ver un poquito de cómo funciona eso. Solo voy a poner un poco de Vivaldi como para entrar en ambiente. Yo no sé por qué tanto anuncio. Y se me hace que mejor no debería poner por los derechos de autor.
No se escucha. Bueno, que me dicen, a ver, Al espérame. principio sí, pero estaba muy cortado. Ahorita ya no. Ya se escucha. Entonces sí escucharon, ¿no? Es de una película esto. ¿Qué nos dice? Bueno, pues sí, que la cultura todavía estaba muy fuerte dentro del ámbito religioso y dentro de la nobleza. Y también, bueno, que sí hay muchos compositores que cuando vemos la biografía nos damos cuenta que son sacerdotes, ¿no? Esta cuestión de los niños huérfanos, que gracias, muchos de ellos pueden llegar a ser grandes compositores, grandes cantores, grandes maestros de capilla, pero también las mujeres. Acuérdense que Vivaldi va a trabajar en el Hospital de la Piedad, creo que se llamaba, que era un orferinato de mujeres. Espérenme, es que ese gatito hace mucho ruido, espérenme, no sé por qué. Ay, le voy a tener que echar agüita porque sí. Pues yo sí les recomiendo que vean estas películas que sí nos ponen en ambiente. Mm, Estamos viendo que Venecia, pues es ¿Qué otra. película es? Vivaldi, el príncipe de Venecia, creo. Yo se las comparto al ratito. Ok, Y aunque se piensa que en el barroco, precisamente porque está muy al servicio del catolicismo, el arte, se piensa que son muy católicos y que en el Renacimiento muy libres. La verdad es que es al revés. O sea, hay gente más liberal en el barroco que en el Renacimiento. Y son como de estas cosas que se tienen que ir cambiando poquito a poco. Porque como ya hay tantos especialistas, ¿no? De cada uno de los periodos y esto, pues bueno, ya se va viendo que la historia no es tan cuadrada. Entonces, el barroco va a surgir en Roma, por decir, aunque digamos que surge más o menos igual en estos países, ¿no? O sea, Francia, Alemania. Lucas, quítate. En esta época se produce mayor cantidad de iglesias y capillas que en ninguna época. Esto también vimos que dicen los textos del arte románico, ¿verdad? Bueno. La arquitectura era un arte total que unificaba pintura y escultura y también la música, que ya lo analizamos y es que esto ha pasado en todas las épocas, ¿no? Los papas construyen iglesias, palacios, villas, jardines y plazas. Esto sí es un poco diferente. No sé si ustedes, bueno, por ejemplo, Mozart trabajaba para un obispo, pero trabajaba no solamente para hacer la música de las misas, sino también para la música, los divertimentos para sus comidas en sus palacios. Entonces vamos a ver que estos papas, bueno, desde los Borgia y esto, por eso les digo que como que nada es nuevo, pero siempre ponen así, pues tenían sus megapalacios y hacían sus comidas y todo, y tenían a los músicos ahí, tocando porque era su trabajo. Pero sí, es un arte total, porque además también recuerden que como lo mencionó Alonso la vez pasada, es cuando surge la ópera. Y la ópera
es como el arte total, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos dentro de un escenario, hay escenografía, o sea, ahí está la arquitectura, ¿no? Tenemos la cuestión visual, precisamente por esta escenografía que se requieren cuadros, tenemos la danza, tenemos el canto, tenemos la literatura, tenemos la música, tenemos todo reunido en ese arte. Y la música del barroco, bueno, yo no sé ustedes cómo la perciban, pero a mí esa música nunca me aburre y es una música que a pesar de que tenga sus piezas dramáticas, en general es una música que me da como mucha energía, como que me pone de buenas. Tal vez puede ser también parte de esta cuestión de crear esas ilusiones, porque los músicos a veces eh, no tenemos en cuenta que ellos también conviven con los pintores, conviven con los arquitectos y también quieren hacer lo mismo en la música, aunque a veces en la música es más difícil, ¿no? Hacer todas esas cosas. Va a ser hasta el Sturm und Drang y ya movimientos más recientes donde la música hasta va a ganar en cuestiones como el simbolismo. Dicen que es mucho mejor eh, un poema sinfónico de Debussy que algo de Mallarmé. O sea que realmente la música sí nos llega más, ¿no? Sí da más todo ese simbolismo. Buenas noches, compañeras. Hola, Al- Lo. Alma, una pregunta, ¿no estás proyectando propiamente la ¿No? plantilla? No, yo te Ay, veo a ti y veo, bueno, a la pantalla de Elena, de Emma, de Citlali. ay. Según yo estaba Entonces, proyectando hace rato, yo creo que cuando me yo creo salí, que tal vez regresaste a algún video y ya no proyectaste, nada más sí. era ese comentario. Ok, ay, gracias. Ay, ¿dónde estoy? Chicas, ¿por qué no me dicen? Yo aquí, Es viendo que yo el, solo veo tu cara, pero no veo nada más. no, a ver Si es si que no tienes otra pantalla puesta ahorita. pantalla. Ay, es que me choca esa no sé cómo ponerla. Pues creo que voy a tener que Compartir volver. pantalla. Sí, oye, es que aquí me da un buen de opciones, que si en paralelo, que si yo en chiquito, bueno, pues ya yo creo que yo en chiquito, ya que, ay, No, pero eso se refiere a a tu ventana ahora sí que, cómo te ves tú. Más bien, para que nosotros veamos este PDF que tú preparaste, tienes que poner en compartir pantalla. Ahí está. Ahí sí ya lo vemos. Ahí ok, está. Características. El barroco surge en Roma, ya que era la capital del sí, catolicismo. Ahí está. ahí está, y gracias, Salo. Entonces, la otra, bueno, era la misma, ¿no? Esto fue lo que les puse y bueno, ya saben, siempre como una cuestión despectiva, esos términos, ¿no? Que con el tiempo van perdiendo esa connotación, o sea, realmente nosotros no lo vemos como algo despectivo. El Papa, pues va a ser una figura súper importante como lo ha sido desde el medievo, en fin, ¿no? Piensen en este, no recuerdo si es Julio sexto o Julio segundo, el de Miguel Ángel, ¿no? Y Miguel Ángel y Bernini van a tener como similitudes porque van a ser artistas muy importantes al servicio del Papa, artistas que van a ganar mucho dinero, artistas que van a ser famosos, que van a tener renombre, que se les van a pasar una serie de faltas, tal vez algunas veces éticas pues solo por el simple hecho de su genialidad, ¿no? Porque esto desde el Renacimiento sí cambia, ¿no? Que los artistas, ellos no quieren, no se consideran artesanos, para ellos sí es importante que se les relacione con esta onda intelectual, cuando en la Edad Media yo tal vez no estaban tan metidos en esa onda de cómo me percibe el otro, ¿no? Sino yo trabajo y porque también eran muy intelectuales, pero bueno, en el Renacimiento los artistas sí hacen mucho hincapié de esa cuestión. Lo que decíamos, que se produce mayor cantidad de iglesias y capillas, bueno, ya vimos que del románico se dice lo mismo. La arquitectura es una obra de arte total que unifica pintura, escultura, música. Esto también lo hace
pues lo hacen las iglesias góticas, ¿verdad? Los papas construyen iglesias, palacios y villas. De esto sí, porque esto sí, ya, esto quedan muchas villas, muchos jardines, muchas plazas. El agua va a ser un protagonista también en el barroco. El barroco, pensamos que en estas fuentes, ¿verdad? En estos jardines, esto es muy, muy protagonista. ¿Qué más? La iglesia desea que el arte exprese sentimiento, el sentimiento de la fe ortodoxa. Las obras tienen que ganar, convencer, conquistar, pero con un lenguaje elevado. Y pues sí, o sea, no son obras como tal vez un poco en el arte paleocristiano o en el arte, no sé, románico, o sea, que es un arte que nos queda claro que es simplemente una pintura, ¿verdad? Para no caer en idolatría. Aquí no, aquí ya es, no, sí, sí, que la gente se confunda, que la gente se confunda y que cuando vaya y vea un Cristo ubicado en tal parte y que le dé la luz y todo lo demás oscuro, o sea, se la crea. Es un arte muy teatral, es un arte que te va a convencer, es un arte que te va a engañar, es un arte que no te va a hacer ver toda la crisis que hay detrás. Entonces vamos a ver estos cuadros que están hechos precisamente para ese espacio. Cuando vemos esta Santa Qué Teresa en éxtasis, manipuladores, ¿no? ¿eh? Qué manipuladores. Sí, Está muy pero pues cañón. siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. O sea, vemos la Santa Teresa en éxtasis, o sea, es hecha para ese lugar. O sea, y es todo como un teatro. Entonces, movimiento visual, dinamismo, por lo mismo, ¿no? De que siempre esta cuestión de la curva, lo vimos en la escultura, ¿no? Entre más líneas rectas, menos movimiento, entre más líneas curvas, más movimiento. Por eso se dice que el arte barroco es muy dinámico. Vamos a ver las fachadas con mucha curva, contra curva. ¿Saben qué otra cosa? El exterior, aunque mm, no es tan recargado como el interior, que por eso se dice que el horror vacui, pero ya vimos que desde el bizantino y todo esto, ¿no? Pero aún así no es tan sencillo porque sí te tiene que invitar a pasar, ¿no? O sea, pásale aquí a la capilla, a la iglesia, o sea, nosotros somos los buenos, regrésate a la fe. Y trabajan mucho con los claroscuros, ¿no? Esto nos recuerda mucho a los cuadros de Caravaggio. Por ahí hay muchos debates de que hay historiadores que dicen, no, es que Caravaggio era súper hereje, y hay otros que dicen, no, o sea, la verdad es que él era muy católico. Bueno, quién sabe. Se recargan las fachadas, no tanto, pero bueno, el interior, porque sí se recargan a comparación, si lo quieren ver, del Renacimiento. Ay, aunque yo siempre me pongo a pensar en las cosas del pasado, digo, no, pero también estaban recargadas, pero bueno, una recarga diferente, ¿no? Pero cuando entrabas, era cuando te sorprendías, igual así como en Santa Sofía, ¿no? Que Santa Sofía, pues aparentemente sencilla en el exterior, y entrabas y te sorprendías. Es monumental, esto sí. Ya las dimensiones son muy grandes. Recuerden que el Vaticano, o sea, San Pedro era una iglesia así románica, como estas basílicas románicas, o sea, y poco a poco se fue haciendo lo que es. Se siguen usando los órdenes clásicos, ¿no? Ya saben, dórico, jónico, corintio, las volutas pilastras, bueno, casetones, todo lo que también se usaba en el Renacimiento se va a seguir usando. Y las fachadas están pensadas para formar parte de una escenografía en la calle, son teatrales. Bueno, yo nunca he viajado, pero bueno, pues me imagino que sí vas por ahí en estas plazas romanas muy barrocas, que además tienen las fuentes, ¿no? En el centro de las plazas, porque porque bueno, ya se piensa también un poquito en los ciudadanos, ¿no? O sea, bueno, vamos en el urbanismo, ¿no? Vamos a ponerles unas plazas bonitas, y porque que no se vea que hay una crisis, ¿no? Volvemos a lo mismo.
pero también porque muchos de los religiosos y los nobles pues viven en las plazas, entonces pues ellos quieren tener una vista bonita. Esto es arquitectura renacentista, por eso les digo que a veces me choca que diga que no está recargada, o sea, bueno, ok, es muy simétrica, ¿no? Que es esta cosa que se ha tenido por mucho tiempo relacionado con la belleza, ¿no? La simetría. Para que sea bello, entonces tiene que ser simétrico. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay plantas, hay animales que son simétricos. Ay, afuera de mi ventana hay un animal raro. Espérenme, ¿está afuera o adentro? No sé, si es afuera. Es como un alacrán. Entonces, pues esto es arquitrabado, ¿no? O sea, líneas rectas, verticales que nos recuerdan a la antigüedad clásica. Obviamente, pues sí, el arco de medio punto, este almohadillado que está muy bonito, que de hecho se usa mucho ya después aquí, en el neoclásico, en lo de Don Porfirio, les gusta mucho esto, ¿no? Aquí en Toluca todavía se conservan algunas de estas casas y siempre la alusión a los frontones, ¿no? Triangulares, pero el barroco, las fachadas, ¿ven? Esto es manierista, pero, o sea, que es como el periodo de transición, que ya es un poco más libre, ya es más dinámico, ya tiene más movimiento, está súper padre. Y luego vean esta, ¿no? Cómo tiene contracurva, curva, las hornacinas, o sea, sí, sí es un poco más recargado, ¿no? Los medallones arriba con la determinada orden, porque bueno, cada orden va a hacer sus encargos. Aquí está el baldaquino de Bernini, que obviamente no lo hizo solo, o sea, Borromini también trabajó ahí, pero pues digamos, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Es un artista que tiene un montón de ayudantes, o es el artista como famoso, pero aparte va a trabajar junto con otros artistas y el crédito se lo va a llevar el artista famoso. Vean el tamaño, o sea, realmente pues, hacer esto una persona sola, pues no. Y está, imagínense, después de que mucho tiempo pues está vacío ese espacio, bueno, está el altar, ¿no? Pero como ya es muy grande, entonces buscan crear un elemento que jale la vista hacia el altar. Y además, bueno, debajo está supuestamente la tumba de San Pedro, arriba pues la cúpula, el altar. Entonces, este elemento que es como una arquitectura dentro de la arquitectura, sí nos jala la vista hacia hacia el altar. Esto está impresionante. Entonces, el Renacimiento, este tipo de arquitectura, como otras, a veces es difícil ponerlas en un estilo, ubicarlas en un estilo, porque como van evolucionando a lo largo de los siglos y así, pues tienen de todo, ¿no? Lo que sí es que un elemento nuevo, bueno, ni tan nuevo, porque bueno, se pensaba que las columnas en el templo de Salomón eran así torcidas, ¿no? Por eso se les llama salomónicas, ¿verdad? Que sí, en la antigüedad pues también había, o sea, el fuste estaba retorcido, ¿verdad? Enrollado. Y el bronce, esto es un dato muy importante, el bronce lo van a quitar del panteón. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo Roma, ¿no? Este templo pagano enorme que pensaba albergar a muchas de las divinidades, pues como en esa época no estaban pensando, ay, estamos haciendo algo mal porque no sé, ¿no? Estamos profanando algo, o sea, no importaba, o sea, realmente todo se robaban, reutilizaban y pues el bronce del baldaquino lo quitaron de el bronce que tenía la entrada, el Panteón de Agripa. Qué lástima, porque cómo se vería, aunque bueno, si hubiéramos perdido de esto, ¿no? Movimiento, contrastes de luz y sombra, siempre piensen, ¿no? Como Caravaggio, efectos dramáticos. O sea, es que volvemos a lo mismo, es toda una representación dramática, teatral, para jalar a los fieles. O sea, la misa tiene que ser mejor que la misa de los protestantes.
Las iglesias luteranas tenían como orgullo edificios austeros, desnudos y simples. Pero ¿qué tal la música, verdad? Es música, sí, pues es que la música de Bach. El catolicismo, para ser más expresivo, adulteran las formas grecorromanas, retuercen los fustes y así surge la columna salomónica. Y dice eso también, pero bueno, también porque se creía que así era las del templo del rey Salomón. Y bueno, pues aquí estamos viendo un cuadro de Caravaggio para ver precisamente esa cuestión de la luz como en un teatro, ¿no? La luz enfocada a ciertos puntos que quieres destacar. Esto pues en la pintura pues no es tan fácil hacerlo, ¿no? Como se ve. Pero bueno, sí, la luz viene de este lado y ¿qué quieres enfocar? Pues este que es un Cristo, ¿no? Tiene que ser un Cristo porque además, ¿no? Ya para estos entonces la iconografía ya está muy clara. Ya nosotros vimos cómo a lo largo de la historia se fue cambiando de estos Cristos, ¿no? El Cristo imberbe, sin barba, el Cristo como este, el moscóforo, ¿no? Como estos griegos que llevaban a los animales a sacrificar, o un Cristo siriaco muy moreno, o un Cristo, pues sí, ya barbado, o que el Cristo como filósofo, en fin. Todo esto fue cambiando, pero ya en el barroco ya está súper establecido cómo debe de ser un Cristo. Pues bueno, ya no tan morenito, de pelo largo, y y Barbado. Hay un libro, porfa, recuérdenme cuando se acabe la clase en el WhatsApp que se los mande. Es un libro que es como, que habla si realmente existió Jesús, todo ese rollo. Bueno, se llega a la conclusión de que sí, que ya históricamente sí existió, pero bueno, que los apóstoles, los discípulos, pues fueron los que aprovecharon como la figura de este cuate para armar la religión, ¿no? O sea, dicen, bueno, realmente lo divinizaron, ¿no? O sea, si era un cuate que traía una onda diferente, que si hubiera infartado a lo que llegó el catolicismo, porque era precisamente como todo lo que estaba en contra él, pero bueno, aprovecharon como su figura y pues divinizar, ¿no? O sea, decir que era el hijo de Cristo y ya todo el rollo, o sea, bueno, según el libro llega a esa conclusión. A lo que voy es de que la BBC hizo como una posible reconstrucción de cómo sería Cristo, o sea, bueno, Jesús, el personaje histórico, y pues no se parece mucho, ¿no? O sea, la verdad, pues, no estaba muy guapo, no. Nosotros ya tenemos como el Cristo así, ¿no? Y vimos por qué se fueron dando estos cambios, o sea, cómo viene ya más en el bizantino, ¿no? Estos cristos, pues ya como reyes, como nobles, con facciones, pues ya también de nobles, ¿no? El uso de la luz, teatralidad, personajes reales, ¿no? La teatralidad para seducir al fiel. Esto también va a pasar en Versalles, con todos estos protocolos que va a hacer Luis XIV. O sea, Luis XIV siempre va a estar como en una obra teatral. Va a comer enfrente de los nobles, va a irse a dormir enfrente de los nobles, lo van a despertar, va a hacer sus necesidades. O sea, es que todo es una onda así con una cuestión política, o sea, no lo hacía por lucido, o sea, lo hacía porque era una manera de que los cortesanos y la gente conectara con él, ¿no? Así como, ay, estamos, pues no había tele, ¿no? O sea, ay, el rey. Entonces, y cuando se van perdiendo estos protocolos, pues es cuando ya va decayendo la monarquía. O sea que sí tenían un porqué. Y esta teatralidad, o sea, todo el tiempo el barroco es muy de cosas formales, de protocolos, de ceremonias, cosa que ya en el rococó se va a cortar con esto. Los luteranos ven el arte como un derroche. Sí, y no, porque también hay que ver que en los países protestantes se desarrolla mucho la pintura, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto, y se compra, o sea, en realidad son los burgueses quienes están consumiendo arte.
y se encargan retratos, ya no son los reyes. Lo que sí es que están en contra de la adoración de las imágenes, ¿no? Lo que se viene hablando desde el inicio del catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y sobre todo relacionado con la escultura, porque está relacionado con los paganos, o sea, el arte del Imperio Romano. Bueno, y todos los otros pueblos que no fueran católicos. Se destruyen muchas obras, bueno, allá, y la iglesia sí va a apoyar las imágenes. Cuando antes no habían apoyado y habían tenido ellos problemas, pues como esto es una guerra, a ver quién gana, cualquier religión va a ganar, pues ya, ellos van a decir, pues con todo, toda la carne al asador, como dicen. Estamos viendo, ¿no? Cómo en el Renacimiento, pues tienen este gusto por toda la simetría, armonía, unidad de la antigüedad clásica, ¿no? Se siguen usando los frontones a ese estilo. Aquí lo estamos poniendo, ¿no? O sea, a dos aguas y esto es arquitrabado, ¿no? O sea, línea recta, líneas rectas. Y acá, pues ya cambia un poco, aunque se siguen usando los elementos, o sea, no es que en el barroco no se sigue usando las cosas clásicas, ¿no? O sea, miren aquí, por ejemplo, estas medias pilastras, ¿no? Que están aquí adosadas y estas que nos recuerdan a las hojas de acanto, ¿no? Claro, tiene más ornamentación, ¿no? Esta está muy padre, vean, ¿no? Este frontón que tiene esta curva, ¿no? Salida, toda la decoración, esto que nos recuerda, es que sí, ya cuando vemos a detalle sí nos recuerda a la antigüedad clásica, porque esto nos recuerda a esos listones, ¿verdad? De guirnaldas que había y bueno, nada más que en la antigüedad clásica pues tenían aquí estos bucráneos, ¿verdad? Esos, esas cabezas de carneros. Aquí estamos viendo la pilastra de orden corintio, o sea, es que se sigue usando, solamente que a los bueno, no, más bien a los neoclásicos se les hace esto muy recargado y lo que sí es que se van a destruir muchas construcciones del barroco en el neoclásico. Cuando quieren hacer estas ciudades otra vez volver a la antigüedad clásica, empiezan a tirar palacios, iglesias, barrocas en Europa. Los frontones se llenan de curvas. Bueno, sí, esto es lo diferente, ¿no? Vemos una curva. Aquí dice, ¿no? Frontón triangular es el que se usa para rematar la fachada de los templos y en el barroco, bueno, esto también es diferente. Surge el curvilíneo y el convexo. Aquí vamos a ver. Y va a haber muchos frontones partidos también, que es este, ¿no? O sea, este sería un frontón curvilíneo, pero partido. Ustedes, para repasar este tipo de cosas, podrían ir a las iglesias y entrar a las capillas. En cada capilla, por ejemplo, aquí en la catedral, tiene, bueno, en su altar, tiene diferente tipo de frontón. Nosotros una vez fuimos con los alumnos y vimos que tenían diferentes tipos de frontón. Y entonces, pues es una buena manera de practicar, ¿no? De ver, bueno, esto no es una columna, es una pilastra, este, esto sería un frontón con volutas partido, ¿no? Una hornacina ahí como con un papa, estos canecillos, ¿verdad? Los canecillos que nos recuerdan tanto al románico. Son los mismos elementos, ¿no? Solo que juegan mucho. Este tipo de ilustraciones de la época para ver, ¿no? Más o menos. A veces decimos, es que no me parece como un capitel corintio ni jónico, está como raro. También va a ser porque cada arquitecto, como ya ellos son figuras y pues
no que no lo fueran antes, pero como superestrellas, pues cada arquitecto va estilizando a su manera cada uno de estos órdenes. Por eso a veces los vemos diferentes, ¿no? Dices, es que se ve más alargado, o se ve más cortito, o le puso poquitas hojas de acanto. Pues es porque cada arquitecto ya lo hacía a su estilo, ¿no? Para que se diferenciara. Vean estos diferentes tipos de columnas se van a retomar. Si ustedes se dan cuenta, nada nuevo. Qué bueno que vimos desde Egipto. Fíjense, ¿no? O sea, lotiforme, palmiriforme, papiriforme. ¿Recuerdan? Estas son de Egipto. Igual la protodórica. Y esta es la salomónica. Esta, estas dos, ¿no? También la fajada y la abalaustrada. O sea, ya como se usa mucho la curva y la contracurva, pues vean, se juega más. Esto nos recuerda a un Atlante, ¿verdad? Los capiteles se sobrecargan, las columnas se llenan de dibujos caprichosos, fastuosos. Ah, miren, se retoman las cariátides y los atlantes. Y los tipos de columnas usadas en el barroco. Se retoman. Para que se aprendan otra vez las partes, recuerden la basa, el fuste, que en el caso de la salomónica pues se va a retorcer, el capitel, y aquí estamos viendo más o menos. El fuste está en espiral, se remata con el capitel de cualquier orden. ¿Por qué no estoy, dónde está Borromini y Bernini? ¿Cuántas hojas llevo? Todavía ni llego ahí. Vean esta fachada, ¿no? Vean las columnas. Y aquí en México, pues esto va a ser muy rico. O sea, aquí no va a ser como en Europa de que es como apariencia, ¿no? No, o sea, aquí sí, esto todavía, este, hay mucha riqueza, ¿no? Entonces aquí los retablos, los conventos, o sea, aquí sí es un súper esplendor. No que allá no lo sea, ¿no? Pero bueno, acuérdense que allá es un poco como ilusión, porque sí están en una crisis económica. Nosotros estamos viendo esa música de Vivaldi, estamos viendo Venecia, los palacios y todo, y nos imaginamos que los nobles estaban acá súper derrochando. Bueno, pues Luis XIV y algunos otros pocos, pero no era tan así. Este es un claro ejemplo de cómo la escultura y la pintura está supeditada al espacio. ¿Por qué? Porque el arquitecto, bueno, pues sí, hace su diseño, pero para el arquitecto trabajan pintores, escultores, que no pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, si el cuadro no gusta, no pasa ciertas reglas, no va con el espacio, lo que sea, lo vuelves a hacer si quieres, y si no, pues, devuelve el dinero, ¿no? Vean, y son obras que también se hacen a veces en conjunto. En España vamos a ver eso, ¿no? O sea, el que hace la escultura, la talla en madera, es el maestro escultor y el pintor es el que va a policromar y no le puede quitar la chamba porque los contratos están muy específicos. Entonces, no es lo mismo apreciar este cuadro solo que con todo este retablo y a su vez pues, el espacio. Ahora sí, Bernini, ay, qué lenta me fui hoy. Bernini, ¿no? Aquí estamos viendo esta Santa Teresa en éxtasis. Entonces vemos que como es un artista que cobra bien, que es muy talentoso, que tiene muy buena fama, que pues lo contratan las órdenes más ricas, lo contrata el Papa, lo contrata la gente más rica. O acuérdense que él hasta le hizo una escultura, un busto a Luis XIV, a diferencia de Borromini. Borromini también es muy talentoso, son de la misma edad, pero Borromini tiene una personalidad más, no es tan salamero. ¿No? O sea, Bernini, pues, se la sabe, se sabe mover en el mundo de los que patrocinan, se sabe mover con los nobles, se sabe mover con los religiosos, entonces
tiene carismas, esas cosas que a veces los artistas deberíamos aprender pues, para recibir mm, más encargos, ¿no? Y Borromini, pues es diferente, o sea, él está en su rollo, pero pues esto hace que no reciba tantos encargos, reciba encargos de órdenes muy pobres, por lo cual su obra no va a estar hecha con materiales tan nobles como los materiales que va a usar Bernini. Simplemente aquí noten los diferentes tonos de tipos de mármol que usa. Quítate de ahí, Lucas. Los diferentes tipos de mármol, el bronce, y en el caso de Borromini ahí se ve la genialidad, ¿no? Porque con yeso. O sea, si una orden es pobre, pero quiere que su iglesia, ¿no? O sea, tienen su monasterio ahí en la ciudad, su convento, pero quieres que la iglesia a la que accede el público y recibe donaciones y bla, 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 pues, no sea tan humilde, pues no tengo tanto dinero, vamos a contratar un buen arquitecto, ¿qué se puede hacer? Y van a ver lo que se puede hacer con con la genialidad, ¿no? Entonces, líneas, plantas circulares, mixtas, la búsqueda de la teatralidad. Las esculturas son parte de la arquitectura. En Bernini, las esculturas se integran en la arquitectura, que es el marco espacial, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo que estábamos viendo, el baldaquino. La verdad es que se ve tan chiquito ahí, pero cuando videos es una cosa impresionante. Y aquí también trabajó Bernini. Hoy sí se los voy a poner rápido. O sea, realmente es monumental. Y bueno, pues que si la hoja de laurel y las abejas haciendo referencia al papa que encargó. Oigan, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, Sí, sí sí se se ve. ve. Sí se Ah, ve. perfecto. Sí. Lo padre de esto es que precisamente hay una transición, ¿no? Entre la tumba de San Pedro, el baldaquino, el altar y la cúpula, que acuérdense que, bueno, que lo que quería Julio, no recuerdo si segundo o sexto, a ver si ahorita le checan, el de Miguel Ángel, pues quería más bien como que ahí poner su tumba, pero pues no. Entonces, la columna salomónica tiene carácter simbólico, un elemento que da dignidad y decoro al Papa. Es una pequeña construcción, elemento pictórico, pues sí, eh, que usa la columna salomónica que hace referencia al templo de Salomón y que dice que es la más antigua de todos los órdenes, ya saben, siempre todos poniéndose que son los más antiguos. Y, y bueno, son bueno, órdenes más usados que la antigüedad clásica y el Renacimiento. Además, la Era columna Julio salomónica tiene una... segundo, Segundo, ¿verdad? Ay, gracias. Tiene forma de sí, era espiral, el que esto es según Google. dinámico. ¿Es Julio? Sí, ¿verdad? Sí, Julio segundo. Sí, porque siempre yo decía que era sexto, pero después leí y como que me hizo shock. Entonces, pues vean, ¿no? Realmente son materiales
súper ricos. A mí lo que sí deben de tener presente es que esta obra inicia el barroco, esto sí está comunificado en todos los libros de texto, y que se hizo con el bronce que quitaron del Panteón. ¿Cómo se vería el Panteón si el Panteón de Agripa se ve súper espectacular así? Y ahora con todo ese bronce que le quitaron para construir esto, ¿no? Dijeron, bueno, pues tráiganse el bronce de allá para construir algo aquí. Recuerden que la fachada de San Pedro, también la plaza, todas estas cosas fueron renovándose, la fachada se fue cambiando muchas veces y algunos arquitectos como que iban tapando lo de otros, o sea, pero bueno, las plantas pues van siendo un poco más complejas. Nosotros estábamos en que si la planta de basilical, ¿no? Y después la de cruz latina, luego la de cruz griega, ¿no? Luego las octogonales que se usaban mucho para los baptisterios, para los martirias, recuerdan, ¿no? Pero luego acá pues van a ser como no sé, plantas mucho más complejas que pues yo ahí sí ya no se las puedo explicar porque no soy arquitecto. Y vamos a ver un poco de Bernini, ¿no? Vamos a ver San Andrés Quirinal, aunque espérenme, ¿esta es de Bernini o esta es de Borromini? Es de Bernini, es de Bernini. Leí los materiales muy ricos y dije, ah, chin, no, no creo que sea de Borromini. Esta está muy bonita porque vean, tiene un óculo, recuerdan, ¿no? Este espacio que nos recuerda a la Domus Aurea de Nerón, al Panteón, y vean, pero sí se ve como él, gracias a su personalidad, a su talento, pues tiene apoyo pues, qué materiales quieres, ¿no? Y son materiales nobles, es muy bonita, vean aquí todos los como ángeles que hay. Y esta cuestión de jugar mucho con la luz, aquí estamos viendo que en el tambor, y todo crear una ilusión de riqueza, bueno, aunque esta sí está muy rica, ¿no? Pero bueno, se buscaba eso, riqueza. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de crisis, de un montón de guerras. Recuerden, guerras de protestantes y cristianos que duraron, no sé, 30 años, Alonso, ¿cuánto duró eso? La guerra de los protestantes. Ajá. En el barroco hubo muchas guerras, pero la verdad yo no sé cuántos. Hubo por ahí una de los 30 años, pero esa yo no Hay sé. una hasta de los 100 años, ¿no? O sea, Esa fue de entre verdad, ingleses y franceses, estuvieron 100 años ahí peleando. de- o sea, sí fue una devastación, nada más por pobreza, por estar viendo quién ganaba más fieles. Y vean, ¿no? Esto es por fuera. Qué bonito, ¿no? O sea, es muy sencillo, pero sí nos invita a pasar. O sea, que la próxima que vayan a Roma tienen que ir ahí y vean los escalones, ¿no? Esto ya cambia. Son curvas. Sin embargo, mantiene esa simetría. Esto sería la rocalla, un poquito, tiene un poquito de ese elemento decorativo, pero no es la rocalla del rococó, ¿no? Pero es lo que hablábamos. Aquí tiene, bueno, pues obviamente el símbolo del Papa, la concha, bueno, a cada uno de esos elementos tendrá su significado, ¿no? Ay, si se las pongo rápido, tengo que acabar casi. Frontón convexo. Esto es nuevo, esto no lo habíamos visto antes. Ya, solo es este gen, es el de Borromini y termino. En el mismo. Número 26. San Andrea del Quirinale, interior. ¿Saben qué? Sigo siendo Eva Márquez. Esto ustedes lo pueden ver con el PDF. O sea, sí chequen los links, espérenme.
Voy a regresar para seguir compartiendo. Ah, me dice que se ha detenido la función. Ok, déjenme, voy a volver a compartir. Ay, Dios, compartir, compartir pantalla. La verdad es que en tan poquito tiempo no alcanza uno a platicar, pero es interesante la vida de Bernini y de Borromini. Y además Borromini pobre, o sea, le fue tan mal que se terminó suicidando, ¿no? Pues sí, o sea, ya qué haces cuando tienes, que sabes que eres igual de talentoso, que has trabajado en el baldaquino, pero pues, o sea, el que se lleva toda la gloria es el otro y tú, pues bueno, ya mejor te quites la vida, ¿no? Y vean más o menos cómo se vería en esa época, ¿no? Ya como lo tenemos más o menos en la cabeza, pero bueno, diferente, ¿no? No estaba tan cuidado. Bueno, o sea, cuidado de el acceso. Y vean, ¿no? Las plazas se empiezan a cuidar mucho, no que antes no se cuidaran, o sea, es que siempre esto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de que se introduce el elemento del agua también para crear, ¿no? Esas ilusiones. O sea, la gente, la verdad es que como de alguna manera tienen a la gente embobada, pues para que no esté, para que no vaya a decir nada de que por qué tanta guerra, tanta pobreza, no hay que comer, o sea, entonces, pues es una ilusión, ¿no? Y aquí estamos viendo un obelisco, y esta es la fuente de los cuatro ríos, creo que se llama, que está muy bonita. La Plaza Navona, obelisco y fuentes, ¿no? Y esto lo mandan a hacer los religiosos, los papas, ¿no? Por eso, pues, es un arte católico. Esto sí, este sí se los voy a poner, aunque me vuelva a sacar. La plaza está inspirada por un papa que vivía ahí, y bueno, ya saben, quiero una buena vista. Y son los cuatro ríos como importantes. El obelisco pues es de Egipto, en la historia, y cada uno de los personajes es un río, porque recuerden que así se simbolizaba, ¿no? Como un hombre mayor, el río Nilo. No sé, había una escultura del río Nilo que grabaron en video. Y ustedes van a averiguar que el río Nilo es un hombre que está casado con ese movimiento. Entonces, cada movimiento es un símbolo. Alma, no se escucha. Esta plaza es una forma que es donde está esta mujer, la de Bernini, la de Borromini, los diferentes órdenes, ¿no? Por eso aquí está la de Borromini, que es una imagen cristiana. Fíjense esas, espérenme, arquitectura barroca. Siguen viendo, ¿verdad? Bueno, aquí dice, es el río Nilo, el Indo, el Danubio y el Amazonas. El obelisco está rematado con una paloma que alude al Papa Inocencio X. Pues ahí está, ¿no? Realmente, pues estamos viendo que sí tiene elementos de la antigüedad clásica, elementos, este, pues de Egipto, elementos de Roma, pero bueno, pues ya, como combinado de manera diferente y las fuentes, es que las fuentes. Estamos viendo a Borromini, que bueno, esta es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, pues porque está en esa plaza, y vean, ¿no? O sea, los casetones también hace un óculo, pero la planta es más compleja.
más compleja que la de Bernini, porque bueno, al no tener materiales tan nobles, pues ¿qué haces? Pues jugar con el espacio, ¿no? Jugar con las formas, juegas con las formas, porque solo tienes ese material. Entonces, bueno, esta es la fachada, pues también está padre, ¿no? O sea, volvemos. Medallones, hornacinas, contracurva, curva, pero, o sea, la verdad, esta está muy bonita. Cuando se la ven en videos con estos youtubers y así que se meten a filmar, la verdad está muy bonita. Vean, ¿no? Cómo tiene cruces, pues, o sea, estos casetones, entre cada casetón tiene cruces y la forma que es mucho más compleja, ¿no? Ven aquí. Algo que es muy importante en el barroco es que tratan también de que ya no haya esquinas así, ¿no? Como las de nuestras casas, sino que tenga una curva, que tenga movimiento. Se ve más en el rococó, todavía se ve más esto, pero aquí ya, ¿ven? La plaza Navona, pues esto es importante. Pues aquí siguen usando una planta igual, normal, basilical, de cruz latina. Pero vean aquí, ¿no? La tradicional planta rectangular da paso a plantas elípticas, circulares y mixtas. Se da un claro predominio en la planta que es la de Borromini, ¿no? Que es esta porque, bueno, pues sí, Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Y bueno, esta de que vimos de Bernini, que está muy bonita, que tiene como estos ángeles, que tiene su óculo, todo con bronces y diferentes mármoles, pues también está muy padre, ¿no? O sea, no porque tuviera acceso a esos materiales, quiere decir que no hubiera podido hacer algo sin esos materiales, o sea, pues también era un genio. Simplemente que, bueno, pues le fue un poco mal al Bernini, pues no tuvo tanto apoyo como él esperaba y siempre recibía como encargos pues más pobres. Aquí estamos viendo. O sea, no es mármol, eso no es mármol. Aquí vemos una comparación, ¿no? Lo que hizo cada uno con los encargos que recibió. Bueno, pues cuando tienes más dinero puedes hacer tal vez más. Sin embargo, en esta que no tenían dinero, con, sí, pues como con estuco, todo lo que logra gracias a las formas. No tengo dinero, entonces ¿qué hago? Pues mi creatividad al máximo, las formas y la luz. Ahí se ve mejor, ¿no? La verdad. Esto tendríamos que verlo en vivo. Y este sí se los voy a poner porque empiezan a jugar mucho como es la ilusión, como esta realidad, ventanas falsas, puertas falsas, arquitectura falsa, perspectiva falsa. O sea, esto parece más grande de lo que es. Y ya con este acá. ¿Ven? No es tan largo ni tan alto por la perspectiva falsa, ¿no? O sea, saben que es una ilusión. El barroco es eso, ¿no? Juega mucho con las ilusiones ópticas y la escultura, ¿no? O sea, re chiquita. Y esto, bueno, se hizo en un palacio que querían que, bueno, que era mucho más grande, que había mucho más espacio. Entonces, pues les recomiendo que esta semana, como para nosotros ir avanzando en los temas, pues que sí, yo
creo que lo mejor sería que cada semana profundizaran más en los temas que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, que se echaran unas buenas conferencias de Bernini, de Borromini, del barroco en Italia, y entonces ya eso lo van a tener muy, muy presente en la cabeza, y ya cuando pasemos a otra cosa, bueno, ya tienen como el antecedente. Entonces, no sé, dudas, cosas, algo que quieran agregar. No, pues felicitarte, Alma. Fíjate Gracias. una cosa interesante de Roma, porque, bueno, Roma está bañada por el río Tíber, que pues sí, Mm, por un lado es así y tiene mucha potencia, y por otro lado sus aguas pues tienen como muchas propiedades, ¿no? Si se acuerdan de estas películas de Ben-Hur y todo esto, los romanos siempre salen así como en los baños romanos, ¿no? Ya tenían así sí. como una fascinación por el agua. Y sí, cuando Ujú, uno tiene oportunidad de estar ahí en los hoteles, sale de la regadera el chorro así fuerte de un agua así padrísima, que es el agua romana. Y probablemente de ahí pues es esta fascinación por las fuentes también, porque pues sí tienen Ujú. mucha agua de donde, ¿no? Y sobre todo esta fuente de Trevi, que son pues fuentes luego del siglo ya XIX, ¿no? sí. Algunas de ellas así súper modernas ya, bueno, de esa, ahora sí que de ya de esos periodos, ¿no? Pero muy, pues muy padres, ¿no? Son las fuentes romanas. Pues sí, qué bueno que, fíjate, Alonso, qué bueno que dijiste eso del agua, porque los romanos, acuérdense que ubicaban sus ciudades de donde estaban, no porque no hubiera agua en otros lados, sino que escogían los mejores manantiales, los mejores. Y dicen que, o sea, el sistema que tenían en los acueductos, o sea, que ahí no se te metía ni una bacteria ni nada, que el agua siempre estaba súper limpia y con muy buena presión, porque ya se la sabían de que la inclinación, y eso van a seguir usando acueductos en algunas ciudades. Dicen que tenían a veces hasta dos acueductos por si se les descomponía uno, la ciudad no se quedara sin agua. O sea que sí escogían como la mejor agua, ¿no? Sí, qué padre. Y aquí Qué uno con un bien, chorrito. Y aquí, bueno, ni modo, ni hablar. ni hablar. Pues Sin bueno, duda. les paso el PDF para que vean los links de lo que no Ay, alcancé a sí, por poner. favor. Y les voy a mandar algún par de conferencias de Bernini y de Borromini, porque la verdad sí es muy interesante como la vida de estos dos grandes genios escultores, ¿no? Ok, Para que en la semana estén así como que en la onda Roma. Y luego ya nos vamos a Francia la próxima. ok. Y les mando la película también de Así Vivaldi. para verla. Ok, Sí, sí. perfecto. Pues Muchas gracias, muchísimas Alonso. Gracias, gracias. Emma. Gracias, Muchas Itlali. Muchas gracias. Que gracias. Que vaya todo pasen súper buenas bien. noches. Buenas noches. Muchas gracias a Igualmente, ustedes. gracias. ¿Cómo Les finalizo? mando la Finalizar. grabación cuando Sí, salga. sí, ya, nada más le pongo aquí Me finalizar. avisan por correo. Sí, Ah, a mí sí, por correo me llega mañana, me llega la grabación y ya la órale. subo al YouTube y te la mando. Sí, aló. Gracias. Nos vemos entonces para lo del sábado. Va a estar padre ir con el tío Carlos. Oye, entonces compro mi boleto ya, ¿es seguro? Sí, ya seguro, sí, sin internet Ah, compra tu boleto. órale. Entonces lo compro para el viernes. Sí, órale. Bye. Nos vemos.